Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia y damos inicio a nuestro gran debate. Nuevamente, muy buenos días a toda la comunidad externadista. Soy Ángela Calderón, directora de Comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia, y hoy tengo el honor de darle la bienvenida a nuestra aula magna, escenario en el que se han graduado a lo largo de un centenar de años muchos de los más prestigiosos profesionales de nuestro país, y a la que hoy asisten quienes aspiran a ocupar el cargo de presidente de Colombia, con un único objetivo: dialogar con la comunidad académica y compartir sus propuestas, proyectos y posiciones a fin de que los ciudadanos podamos votar de manera informada y responsable. A continuación, les quiero dar la bienvenida a la candidata y candidatos que aceptaron muy amablemente nuestra invitación y quienes harán ingreso y se ubicarán en el panel en orden alfabético. Invito a la candidata Ingrid Betancourt, del partido Oxígeno Colombia. Invitamos al candidato Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional. Candidato Luis Pérez, de Colombia Piensa en Grande. Candidato Gustavo Petro, de la coalición Pacto Histórico. Y por último, saludamos al candidato John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa y Libre. El externado y la academia no son indiferentes al país. La academia sí está preocupada por el país. Invitamos a los que están presentes y a los que están conectados por las redes sociales de la Universidad de Externado para que le demos la bienvenida a nuestro rector de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Hernando Parra Nieto. Lo acompañará el doctor José Fernando Rubio, el secretario general. Muy buenos días, querida comunidad externadista. Este es un día de emoción, de alegría. Como rector de esta casa de estudios, les extiendo una fraternal bienvenida a toda nuestra comunidad, a nuestros estudiantes, docentes, egresados e invitados que concurren hoy a este primer debate presidencial organizado por nuestra universidad. Asimismo, encuentro propicio este momento para manifestar mi agradecimiento a los candidatos y a la candidata a la presidencia de la República por haber aceptado nuestra invitación a participar en este espacio de intercambio de ideas, de perspectivas, el cual, tengo la confianza, resultará significativo para el desarrollo del proceso democrático de nuestra querida Colombia. La Universidad Externado de Colombia, fiel a sus principios fundacionales de libertad, tolerancia, igualdad y respeto por la divergencia, con devoción a la causa máxima de la educación para la libertad y el enaltecimiento de la academia, renueva el día de hoy su compromiso con el país, facilitando el desarrollo de espacios de construcción de propuestas y diálogo mutuo en beneficio de la creación de soluciones a las problemáticas que aquejan a nuestra sociedad en un momento trascendental como el actual, habida cuenta de las circunstancias aciagas que nos ha dejado esta inclemente pandemia,
los desafíos del ámbito internacional y sobre todo la atención que merecen los diferentes sectores sociales de nuestra nación. En este sentido, no vuelva a recordar que ofrecemos este espacio desde la neutralidad de la academia, predicada como valor fundamental, toral y filosófico de nuestro desarrollo institucional desde los tiempos de nuestra fundación, asumiendo hoy una posición de garantía para la diversidad, el respeto y la libertad de expresión, ajena al facilismo egoísta del devenir electoral y en pro del desarrollo pacífico, objetivo y racional de las diferentes expresiones políticas, todo lo cual engrandece este acto de participación democrática. Es a la sazón de estos ideales que encuentro gratificante el ejercicio participativo adelantado por nuestra comunidad externadista en vísperas de este debate. Dada la importante participación de más de 70 de nuestros docentes, de los representantes y miembros del Consejo Estudiantil Universitario y de un número significativo de estudiantes, quienes se reunieron para estructurar la agenda programática de este encuentro y formular múltiples preguntas que evocan el inquebrantable interés de la academia por este momento coyuntural de nuestra vida republicana y por sobre todo la participación activa de nuestros jóvenes en la construcción de un mejor futuro para Colombia. Es por todo lo anterior que este debate no solo será lugar de diálogo para los importantes candidatos y la candidata, sino también para los estudiantes, que prestarán su voz como interlocutores de las preguntas de nuestra comunidad. Nara Quintana, estudiante de 5º semestre de Economía. Valeria Chaparro, estudiante de 8º semestre de FIGRI. Busquihue Márquez, miembro de la comunidad Araguac de la Sierra Nevada de Santa Marta y estudiante de 2º semestre de FIGRI, serán los representantes de sus compañeros en el ejercicio de interpelación a nuestros invitados. De igual forma, nos acompañarán como moderadores la estudiante Karina Guerrero, representante estudiantil ante el Consejo Directivo de nuestra universidad, y Darío Fernando Patiño, profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismos de esta Casa de Estudios. Para finalizar, reitero mi agradecimiento a la candidata Ingrid Betancourt, a los candidatos Gustavo Petro, Enrique Gómez, Luis Pérez y John Milton Rodríguez por haber aceptado la cordial invitación del externado, a tiempo que formulo mis mejores augurios por el buen suceso de este importante encuentro que sin duda alguna será determinante para el futuro de nuestro querido país. Sean todas y todos bienvenidos entonces nuevamente a esta su casa del Externado de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Parra y nuestro secretario general. Bueno, y a lo que vinimos, a nuestro gran debate. Sin más preámbulos, los quiero dejar con la alumna Karina Guerrero, estudiante de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y representante estudiantil del Consejo Directivo. Karina. Y los dejo también en muy buena compañía con el profesor de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Darío Fernando Patiño, quienes son las personas que van a conducir el debate. Muchas gracias. Muy buenos días a la candidata, a los candidatos, buenos días a quienes colman hoy este auditorio principal del externado y a quienes también ocupan el auditorio de aquí al lado, que está conectado, y el teatro del bloque A. También a quienes se unen a través de la zona digital de la universidad, de nuestras redes sociales y de las redes sociales de las campañas que también se han conectado. Es un gusto estar hoy en este espacio académico, también en mi casa de estudios, compartiendo con una alumna próxima a graduarse del programa de gobierno de FIGRI. Karina, ya lo decía Ángela, es representante estudiantil en el Consejo Directivo de la Universidad y además elegida en reñida votación. Qué buena presentación, Darío. Bienvenidos todos, comunidad externadista, a los directivos, administrativos, estudiantes y profesores y, cómo no, a nuestros protagonistas del día de hoy que nos acompañan y nos enaltecen con su presencia el día de hoy aquí en el debate externado.
Este debate tiene varios momentos y combina distintos formatos. También tiene 3 ejes temáticos. Sí, 3 ejes que hemos... Esta cosita, ya aquí probando el micrófono. Los 3 ejes que hemos elegido para este debate. Primero, agenda joven. Vamos a hablar un poco de qué pensamos los jóvenes, qué nos preocupa a nosotros como jóvenes actualmente en este punto del país. Segundo, vamos a hablar de políticas de drogas. ¿Qué nos proponen ustedes como candidatos respecto a este tema que es tan crucial y vital para nuestro país? Y tercero, equidad de género. Sobre ellos, la comunidad, lo decía el rector, presentó un total de 1.325 preguntas y un amplio grupo interdisciplinario seleccionó 15 para cada segmento. Pero antes de entrar en ese segmento de las preguntas, cada candidato tendrá la oportunidad de presentarse y de responder a un interrogante. ¿Por qué quieren llegar a la presidencia de la República? Disponen de máximo 1 minuto 30 segundos. El tiempo estará aquí en la pantalla. La producción me confirma si además vamos a tener una luz en verde que se pondrá amarilla cuando les falten 10 segundos. Candidata, candidatos, les rogamos que nos ayuden con el tiempo. Cuando se cumpla el plazo máximo, pues se bajará el sonido y no quisiéramos llegar a ese punto. Vamos a comenzar del lado izquierdo al derecho y nos vamos a ir moviendo o rotando en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Y en este caso, la primera en contarnos por qué quiere llegar a la Casa de Nariño será la candidata Ingrid Betancourt. Bueno, primero quiero agradecerles esta invitación, saludar a mis, no sé si llamarlos rivales o amigos, pero en todo caso a las personas que están conmigo acá. Quiero decirles que yo quiero ser su presidenta porque veo una Colombia, la Colombia que podemos ser. Una Colombia, una nación conectada con su grandeza, con sentido de grandeza, con sentido de pertenencia, con sentido también de eso que nos hace tan diferentes al resto del mundo, nuestra magia, nuestro poder de transformar tantas cosas en esa fuerza centrífuga que es el amor. También la posibilidad de tener una Colombia que nos hable de otra manera, que nos permita cambiar. Y ustedes saben que para cambiar, pues, no se puede seguir haciendo lo mismo. Y ese cambio comienza con un cambio de actitud de cada uno de nosotros en el momento que nos acercamos a las urnas. Y el primer cambio es elegir a una mujer a la presidencia de la República. Esto quiere decir darnos la oportunidad de integrar en nuestra visión de país y nuestra visión de gobierno la otra mitad de nosotros mismos, ese 50% de lo que somos los colombianos y que representa la población femenina. Una población femenina que ha venido haciendo crecer el país, levantándose a las 3 de la mañana, organizando la comida y todo lo que se necesita para que todo el mundo pueda ir a trabajar, estudiar, y cuando vuelve después de un día de fatiga y de labor, llega a seguir dando amor. Esa es la Colombia en la que yo creo y esa es la Colombia a la cual los invito. Gracias, candidata. Mientras nos ajustan el tema del cronómetro aquí, los invito a estar muy pendientes de la luz. Así que entonces el candidato Enrique Gómez. Bueno, un gran saludo a las autoridades universitarias, al grupo docente y a todos los alumnos que nos han invitado. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Enrique Gómez Martínez, soy candidato a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional. Busco un sueño. Dejé una vida atrás pensando en encontrar para Colombia un Estado eficaz y eficiente para todos, transformando el grave problema del empleo y de la falta de oportunidades económicas, pero una solución al empleo sin inflación, sin disparar las alertas de la economía que nos generan esa gran carestía. No es posible nuestra sociedad sin seguridad, por eso hemos sido los únicos en plantear la reforma integral a la justicia. Y podemos hacerlo porque tenemos la independencia frente a la rama jurisdiccional, frente a los grandes poderes del Estado que se benefician de esta falta de justicia. Y esa transformación de la justicia es para frenar la corrupción que tiene destruido el Estado colombiano. Esa transformación de la justicia es para recuperar la seguridad que acosa al ciudadano frente a la delincuencia y recuperar algo esencial para el crecimiento del país, que es el desarrollo económico a través de la seguridad jurídica.
Creemos en una agenda también de transformación radical de la educación básica, media, técnica, profesional y superior, de la que vamos a hablar hoy precisamente, y por eso los invitamos a que nos apoyen en Salvación Nacional el próximo 29 de mayo. Somos la verdadera alternativa sin destruir nuestra sociedad, somos el cambio legítimo y con autoridad. Gracias, candidato. Candidato. Es el turno para el candidato Luis Pérez. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación tan especial a todos ustedes y a la universidad. Yo soy un empresario exitoso que ocasionalmente viene al gobierno. Fui rector de la Universidad de Antioquia, alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, y quiero seguir aportando al país. He sido en todos mis cargos un reformador, una persona que llena de ideas el sector público. Colombia está cansada de la fracasomanía. En casi todos los aspectos hemos fracasado en este país y tenemos que llegar a hacer propuestas audaces, empezando porque tenemos que darle internet a todo este país, a todos los jóvenes, al campo, lanzando un satélite para que este país realmente se transforme rápidamente. Yo quiero trabajar para ser el revolucionario del empleo. Quiero generar nuevas economías en este país. Si seguimos con las mismas economías, vamos a tener 100 años más de pobreza y de violencia. Y quiero también ser un reformador profundo de la educación. La educación en Colombia tiene unas normas que se hicieron antes de que naciera Internet. Por eso Colombia está reclamando una gran transformación educativa. Muchas gracias. A usted muy amable, y tiene la palabra el candidato Gustavo Petro. Gracias. Gracias. Yo quiero estar aquí para cambiar a Colombia realmente. ¿En qué sentido? Hacia la vida. Una Colombia para la vida. ¿Por qué? Porque venimos de unos días, de unas épocas oscuras, violentas, profundamente inseguras, sin educación, sin posibilidades, cerrando oportunidades, con inmensas inequidades, una especie de violencia infinita y permanente que no nos ha dejado construirnos como nación, que no nos ha permitido en realidad gozar de la vida, vivirla intensamente. Esa Colombia para la vida que quiero construir, poner los primeros pilares, tiene que ver con aspectos fundamentales. Indudablemente con la igualdad de la mujer, sin lo cual la vida no es posible. Indudablemente con un criterio de justicia social de una sociedad de derechos, sin lo cual la paz no es posible. Indudablemente con una economía productiva basada en el conocimiento, basada en la educación, basada en la agricultura, la industria y en equilibrio con la naturaleza, sin lo cual la vida no es posible. Una vida para la paz, una vida para la educación, una vida para vivirla plenamente. Gracias, candidato, por su intervención. Y vamos a finalizar esta primera ronda con el candidato John Milton Rodríguez. Muy buenos días, muchísimas gracias a la directiva de la Universidad Externado de Colombia, a toda la comunidad estudiantil que nos da esta oportunidad. Gracias por las muy buenas preguntas que nos hicieron llegar por las redes sociales y a todos los que nos siguen por las redes sociales y esta oportunidad tan hermosa de encontrarnos y compartir. Un saludo para todos los colegas candidatos. Y creo que en esos espacios de construcción nos dan la oportunidad para expresar qué es lo que vemos para Colombia y por qué ser presidente para Colombia. Es darle una nueva visión a nuestra nación. Lejos de los odios, de los resentimientos, lejos de un pasado lleno de violencia, lejos de la politiquería, de la demagogia, y que podamos construir con las mejores ideas de todos. Yo creo que es un país donde tenemos que caber todos y quiero aportarle eso a nuestro país, un escenario de diálogo y de construcción
renovando la política, escuchando las regiones, recuperando grandes oportunidades que no hemos visto en el pasado. Siempre nos hemos concentrado en que los grandes problemas de Colombia es el narcotráfico, el desempleo y el hambre, aunque son grandes problemas. El grande problema que tiene Colombia es la falta de visión, de ver grandes oportunidades. Nos enfocamos por eso en el desarrollo, en la seguridad y la justicia de todos los colombianos, un desarrollo asociado, abrir fronteras con todos los países del mundo para encontrar mercados para los productos agrícolas y agroindustriales. Abrir fronteras para la educación, tener una cobertura del 100% de educación y una seguridad y una justicia que garantice que todos queramos con nuestras familias seguir por generaciones viviendo en este bello país. Muchas gracias. Vamos muy bien con el tiempo. Muchas gracias a todos. Y ahora sí entramos en el primer eje temático, que es la agenda joven. Así que le corresponde a usted, Karina, explicar de dónde viene este cuestionario. Listo, Darío. Esta agenda joven, digamos que quiero contarles un poco a los candidatos. Los externadistas somos juiciosos, pilosos, entregados, y cuando dijeron no, vienen los candidatos a acompañarnos. 600 preguntas sacamos de ese cuestionario para hacerles. No les podemos hacer todas. Un comité interdisciplinario se encargó de depurar estas preguntas y sacamos 15. Pero seguramente eso quiere decir que hay un reflejo de que tenemos bastantes inquietudes para ustedes y que les estamos haciendo un llamado de alguna u otra manera a ustedes para que trabajen por nosotros los jóvenes. Aquí van a encontrar distintos tópicos, van a encontrar medio ambiente, ruralidad, acceso a la educación, trabajo, empleo, entre otros temas como derechos humanos, entre otros tópicos que formulamos dentro de este banco de preguntas. Y las preguntas estarán numeradas de 1 a 15. La idea es que cada candidato dirá un número, le leeremos la pregunta y tendrá 1 minuto 30 para responder. Al término de esa ronda de preguntas, cada candidato, si así lo desea, puede hacer un comentario o réplica sobre lo que haya dicho otro candidato, pero mencionándolo con nombre propio. Y ese candidato aludido tendrá, a su vez, 30 segundos para responder. Pero solo habrá por cada eje temático la posibilidad para un candidato de hacer un comentario o réplica sobre otro. ¿Está claro? Si un candidato ha sido mencionado varias veces, pues tendrá la oportunidad de responder cuantas veces sea mencionado. ¿Correcto? Recordatorios antes de empezar, vamos a tener el tiempo en pantalla. También importantísimo, una luz semáforo que han visto cambiando, que nos va a marcar en amarillo cuando les falten 10 segundos de su tiempo para responder. Y en ese orden, como estamos en la misma dinámica como empezamos, vamos a continuar con el candidato Enrique Gómez. Del 1 al 15, una pregunta. Un número. La número 5, por favor. La 5. Pregunta número 5. Actualmente existe un gran endeudamiento de los estudiantes de educación superior. Muchos alumnos consideran que el ICETEX requiere una reforma, capitalización de intereses, condonación de las deudas y cobros ejecutivos. ¿Cuál es su posición al respecto? Bien, el problema, en mi opinión, no es el tema de la deuda que adquiere el estudiante, sino la calidad del producto o del servicio educativo que recibe. Más del 44% de los graduandos de la educación superior en Colombia se declara inconforme o que las competencias que recibió no se adecúan y no logra trabajar en lo que estudió. El problema de fondo para la juventud es la mala calidad de la oferta universitaria y eso está evidenciado en el hecho contundente de que el 80% de los graduandos en Colombia de la educación superior fracasó en las pruebas de Saber Pro. No hay conectividad de los currículos que están anticuados, son currículos del siglo XIX con las necesidades del mercado y la inflexibilidad total del Ministerio de Educación. Es un ministerio ultrarregulador que no permite la transformación oportuna de los programas, de los pensum, no permite la creación de nuevas carreras y no está acorde con la realidad económica y digital que debe enfrentar el estudiante una vez termina de estos estudios. La gente está comprometida con el repago de su deuda, pero no está satisfecha con el producto que recibió. Hay encuestas del ICETEX que hablan que incluso el 80%
de los receptores de beneficios que hoy día suman 2.8 billones de pesos en los distintos formatos que tiene previsto el Ministerio de Educación se mantienen ampliamente insatisfechos. La universidad tiene que revisarse y debe reformarse. Es al final de la ronda de intervenciones, ¿correcto? Que hacemos los comentarios. Entonces, candidato Luis Pérez, un número de 1 a 15. No. El Número 1. ¿Cómo impulsará la creación de startups o emprendimientos digitales creados por jóvenes? Yo me propongo crear el neobanco con 1 billón de pesos de capital. Va a ser un neobanco que yo aspiro a generar 1 millón de empleos de los startups y de los emprendimientos para los jóvenes y que modernice completamente el sistema financiero del país. Será un neobanco que va a prestar en ideas. La idea es el fiador. En Colombia tenemos un sistema financiero vetusto. Si nosotros le prestamos a los jóvenes sin fiador en sus ideas, rápidamente el país va a crecer y vamos a tener miles y miles de empleos. Yo fui el creador durante la alcaldía de Medellín del Banco de los Pobres y prestábamos sin fiador. Todos decían que Luis Pérez quería poner el dinero público para que los pobres se lo robaran. Y después de 17 años se han creado 200.000 pequeñas empresas. Ningún pobre se ha robado un peso. Tenemos que buscar que los pobres tengan más recursos, más dinero, sean menos pobres, sean más ricos. Eso es lo que hay que buscar en este país. Con el neobanco vamos a crear más de 1 millón de empleos porque es mejor una buena idea en la cabeza y el bolsillo vacío que el bolsillo lleno y la cabeza vacía. Muchas gracias, candidato Luis Pérez. Vamos a continuar con el candidato Gustavo Petro, un número del 1 al 15. El 9. El 9. Pregunta número 9. Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de los líderes sociales y ambientales en el país, ¿cuáles son sus propuestas para garantizar su protección? En primer lugar, aprobar el acuerdo de Escazú, que castiga fuertemente el asesinato de líderes ambientales inmediatos, una primera acción del gobierno sobre el Congreso. En segundo lugar, quitar la causa de esa violencia. La causa de esa violencia tiene que ver con una economía depredadora sobre el medio ambiente, de quemar la selva, de extinguir el agua para sacar el petróleo, de preferir la minería sobre la agricultura, de expulsar al campesinado de la frontera agraria hacia los bordes infértiles de la tierra, de utilizar territorios excluidos como rutas del narcotráfico. En cualquiera de esas opciones tiene que haber un programa de recuperación del equilibrio entre naturaleza y economía. Nos proponemos revitalizar la selva amazónica a partir de un fondo con bonos tasa carbón de $500 millones, fondo internacional al año, permitiendo concesiones familiares hereditarias para revitalizar la selva en la Amazonía. Nos permitimos salir de la economía petrolera, de hidrocarburos para construir agricultura dentro de la frontera agraria y agroindustria, de tal manera que el agua sea el principio rector de la economía y no un factor de su destrucción. Nos permitimos producir una inclusión de las poblaciones afro. Candidato. Continúe después. Además de recordar el tema del tiempo, ellos lo están viendo aquí, es suficientemente amplio. 2 cosas, los candidatos no conocen previamente la numeración de las preguntas, las vieron a través de redes sociales, sus equipos también las vieron. Y también el sentido del ejercicio de que hagan los comentarios al final de todas las intervenciones es que se reserven para el comentario que quieren hacer. De manera entonces, candidato John Milton Rodríguez, que su número de 1 al 15. El número 7. El número 7.
¿Cómo promoverá el acceso al mercado laboral de los jóvenes y cuáles medidas implementará para mejorar su remuneración? La economía virtual es una respuesta muy efectiva en ese mercado laboral juvenil. Hay 3 capacidades que tenemos que desarrollar no solamente en la universidad, sino aún desde el estudio en el colegio. Y es el tema de tecnología, los temas que tienen que ver con inglés y el tema del emprendimiento. Un joven no tiene que esperar a tener una carrera de 4 o 5 años a ver si de pronto hay una oportunidad para ellos. Los jóvenes han mostrado una capacidad increíble de emprendimiento. Lastimosamente ocupamos el 4º lugar en fuga de talentos de nuestros jóvenes al exterior. Y por esa razón me propongo ampliar todo lo que sea el escenario de economía virtual, quitando el impuesto que existe ahora y que interfiere para que eso se pueda desarrollar. Un impuesto que se inventaron sin ninguna necesidad. Creo que es muy importante la red de emprendedores y crear un ecosistema de emprendimiento en Colombia para nuestros jóvenes. Un ecosistema que tiene que ver con acceso a información, con inspiración, con participación en ferias nacionales e internacionales con el acompañamiento del Estado y algo muy importante, una financiación blanda que permita proyectar sus negocios. No podemos permitir que de ninguna manera pase lo que está ocurriendo ahora en Colombia, que los nuevos emprendimientos de cada 10, 8 emprendimientos en los primeros 5 años fracasan. No podemos permitir eso. Una garantía de una estabilización del emprendimiento y búsqueda de nuevos mercados internacionales. Tenemos una oportunidad increíble nosotros en el mundo entero. Somos reconocidos, los colombianos donde llegan son reconocidos, son valorados y por esa razón esta es la oportunidad para los jóvenes en el emprendimiento. Muchas gracias, candidato. Este datico, Karina, tenemos 15.723 personas conectadas en redes sociales, 15.808 en promedio de las redes sociales de las campañas. Son cerca de 850 personas en este auditorio y sumando los otros 2 auditorios habilitados, digamos, a 1.000 estudiantes conectados aquí dentro del campus universitario. Ahora bien, en el mismo orden de su intervención, quiero preguntarle a los candidatos. Me falta, nos falta la candidata claro, Ingrid Betancourt por responder. Sí. Discúlpeme, por favor, discúlpeme. Candidata Ingrid Betancourt, número del 1 al 15. Del 1 al 15. El 9, ya lo dijeron. Por favor, enciende el sonido. Permite la ayuda. ¿El 15? ¿El 15? Perfecto. Pregunta número 15. ¿Qué acciones propone para ampliar la capacidad del sistema de salud en materia de prevención y atención de enfermedades mentales? Un minuto 30, candidata. Aquí me está mirando Gustavo con una sonrisa. Pero con mucho cariño. Con mucho cariño, bueno, obviamente tenemos que trabajar en que las EPS realmente logren darnos un resultado efectivo sobre el campo de la salud mental. Para esto lo vamos a hacer de varias maneras. Primero, vamos a capacitar de una manera mucho más, digamos, generalizada en todas las EPS la posibilidad de tener estos servicios, la posibilidad de que las personas que se sientan agobiadas por el estrés, por las enfermedades de todo tipo, incluidas las adicciones, las depresiones, los momentos de tragedia en la vida familiar, económica, social, tengan la posibilidad de acceder a estos servicios sin ser estigmatizados. Vamos a implementar unos espacios de prevención que son muy importantes a todos los niveles de la vida social. Primero, en las escuelas, porque la depresión no es solamente de los adultos, está en los niños. Terminó, candidato. Sí, recordamos el tiempo
1:30, como hay tanta participación del público y de aplausos y todo, pues podemos manejar un poco el tiempo para que tengan la oportunidad de comenzar su exposición en las siguientes intervenciones. Ahora sí ya hemos dado la vuelta del reloj completamente. Entonces, en el mismo orden de su intervención, quiero preguntarle a los candidatos si quieren hacer un comentario o réplica sobre lo dicho por otro, mencionándolo. Entonces, en el mismo orden de intervención, doctora Ingrid, comenzamos con el candidato Enrique Gómez, si quiere referirse a un candidato, a lo dicho por un candidato. 30 segundos. Sí, en relación con lo dicho por el candidato John Milton y el doctor Luis Pérez, creo que hay una dualidad en el universo juvenil colombiano. El problema de desempleo prevalente en la categoría 14 a 28 años es muy distinto en la ruralidad que en las ciudades. Ellos solo se refieren a oportunidades de emprendimiento digital que son posibles en las ciudades. A quienes estudian carreras técnicas profesionales o ingenierías relacionadas con la agricultura, fomento para que adquieran a largo plazo predios rurales para la explotación. Bien, es la referencia a un candidato. El candidato Enrique Gómez nos ha hecho referencia a dos. Entonces, por el mismo tema, pero mencionó dos nombres, de manera que en aras del equilibrio, pues vamos entonces a dar la oportunidad para que tanto el candidato Luis Pérez como el candidato John Milton Rodríguez en 30 segundos le respondan a lo dicho por Enrique Gómez. De manera que puede comenzar John Milton Rodríguez. Sí. Bien. Muchas gracias. Comparto con Enrique el tema, la parte agrícola es fundamental. Nosotros estamos perfilando un tema y es que el desarrollo tiene que ver con profundizar relaciones comerciales con países alrededor del mundo. Estados Unidos, Europa y Asia está abierto para todos nosotros. Y creemos que es la oportunidad para que nuestros productos agrícolas y agroindustriales tengan una oportunidad de desarrollo impresionante en su capacidad exportadora, mínimo multiplicar las exportaciones por 3 a lo que tenemos hoy. Eso implica un modelo de sociedad que privilegie la educación rural. El tema del SENA. Son 30 segundos, 30 segundos. En esta oportunidad estamos trabajando con menor tiempo. Candidato Luis Pérez. Me parece muy bien tocar el tema de los nuevos empleos. Hoy hay en el mundo más de 150 oficios digitales que en Colombia todavía no existen y que no hay vacancias. Esos oficios digitales como arquitecto de la nube, como growth hacker, etcétera, hay que traerlos a este país, traerlos a nuestra universidad para que haya más empleo. Y con ese neobanco que yo mencioné con $1 billón, pues lo que vamos es a crear las criptomonedas, a trabajar en Bitcoin y en otros nuevos oficios. Muchas gracias. Bien, candidato Pérez, de todas maneras, es su turno de hacer un comentario o réplica sobre lo dicho por un candidato, si lo desea. Yo quisiera referirme al tema del ICETEX. El ICETEX hay que transformarlo también para que a los jóvenes que van a estudiar no les pidan fiador. Los jóvenes a veces llevan la casa de la mamá o de una tía y se la están rematando posteriormente. O sea que el ICETEX hay que reformarlo para que no le pida fiadores a los estudiantes. El candidato Luis Pérez no ha hecho referencia a ningún candidato, de manera que no hay allí una contrarréplica. No, por favor, mencionen con nombre propio para facilitarnos más para saber a quién se le atribuye ese mensaje. Candidato Gustavo Petro, en 30 segundos, un comentario o réplica sobre lo dicho por otro candidato o por la candidata Ingrid Betancourt. Sobre ICETEX, Enrique Gómez. La deuda del ICETEX hay que condonarla. La mitad de los que tienen crédito ICETEX estudiando se van de la universidad y no terminan. Varios piensan en suicidio y quita el tiempo del emprendimiento una vez se termina la carrera para pagar la deuda. Luego, lo que yo pienso hacer con el ICETEX es condonar la deuda y llevar el ICETEX hacia el crédito de estudios en el exterior. Enrique Gómez, candidato.
Los problemas graves del país no se pueden seguir solucionando regalándole plata a la gente. Esa no es la ruta. Es fundamental mantener la responsabilidad, y el problema de cartera del ICETEX y de la deserción universitaria en la educación superior es la mala calidad, principalmente la educación pública que usted tanto defiende, senador Gustavo, que es una educación pública que hoy día recibe 49 billones de pesos y no deja satisfechos a los estudiantes, y por eso la deserción es más alta en esa. Candidato don Milton Rodríguez, 30 segundos para hacer una referencia o réplica a otro candidato que identifique. Muy importante el tema que le tocó a Ingrid sobre el tema de las enfermedades y la situación mental en nuestro país. ¿Qué estamos proponiendo nosotros sobre esto? Los centros de atención familiar. Creo que el Estado ha dejado muy solo el concepto de la familia. Y necesitamos familias que estén acompañadas, una red virtual y aún presencial con especialistas, donde cualquier estrato 1 al 6, tenga acceso de forma gratuita a ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico y de forma oportuna. Creo que es la forma de enfrentar el problema. Entonces, ha mencionado a la candidata Ingrid Betancourt, tiene 30 segundos para complementar. Esa visión hay que complementarla con una visión de género. Las personas más afectadas hoy en día por los temas de depresión y de violencia son las mujeres, y por eso es muy importante que tengamos centros de protección para la mujer, donde no solamente las acompañemos a nivel económico para los momentos de transición y de crisis, sino también legalmente, jurídicamente y también emocionalmente. Esto es parte de un sistema integral que después yo creo que cuando hablemos de género tendremos la posibilidad de exponer. Gracias. Y ahora, candidata Ingrid Betancourt, sus 30 segundos para hacer referencia, réplica, comentario a un candidato. Voy a hablar del ICETEX también, desde otra perspectiva. ¿Por un nombre propio? ¿Perdón? ¿Quiere mencionar un nombre propio? Obviamente, pues todos hemos hablado del ICETEX, entonces puede ser a cualquiera. Pero el ICETEX para mí es muy importante porque quien fundó el ICETEX fue mi papá. Y lo hizo en referencia a su experiencia personal. Él había salido de una familia en quiebra, no tenía recursos para estudiar en el exterior. Y se ideó un sistema que era confiar en el estudiante, saber que el estudiante siempre paga. ¿10 segundos? 10 segundos. 10 segundos. Voy a acelerar. 10 segundos. Mi papá quiso que todos los colombianos tuvieran la posibilidad de educarse en el exterior. Toca devolverle al ICETEX su razón de ser. No era un banco como lo transformaron ahora. Tenemos que devolverle su razón de ser. Bueno. Ahí vamos ajustando por la siguiente ronda. Y ella no hizo referencia a ninguno de los candidatos en particular, de manera entonces que esta ronda de réplicas y contrarréplicas termina acá para este bloque temático. Ahora vamos a hacer un intermedio entre comillas, para darle cabida a un momento en el que los estudiantes tienen un importante protagonismo. Así que, Karina, se lo dejo. Bueno, vamos a meterle un poquito de picante a este debate. ¿Conocen candidatos del famoso Fast Track? Vamos a hacer un ejercicio, nos van a acompañar distintos estudiantes a lo largo del debate. Ellos les van a hacer preguntas y ustedes van a responder sí o no. No sí, pero, no, sí o no. ¿Listo? Los vamos a ir llamando por sus apellidos en orden, así como hemos venido haciendo el ejercicio. Y para este primer momento de la agenda joven, vamos a llamar a mi colega, el estudiante Visconwi. Él es representante del pueblo Arhuaco, estudiante de gobierno. Recomendaciones antes del saludo de Visconwi. Tengan los micrófonos habilitados en sus manos y la ronda entonces en esta rotación va a comenzar con
candidato Luis Pérez. Así que tengan listo ahí a la mano, son 3 preguntas. Azizan Kobe, Junk Najina, Azar Bunsmin Chanao. Y va mai candidato Nando Gallina Jegui, Azar Bunsmin Chanakinogo. Muy buenos días, toda la audiencia, candidata y candidatos, muy buenos días. La primera pregunta, que es número 3, dice: ¿modificará el sistema de crédito para educación superior del ICETEX, sí o no? Pérez. Tengan abiertos sus micrófonos. Tengan abiertos los micrófonos. Petro. Perdón, volvamos a Luis Pérez para que lo tengan abiertos. Sonido, los por micrófonos. favor, en los micrófonos. ¿Listo? Ya está, candidato Pérez, ya está. Sí, estoy dispuesto a modificar grandemente el ICETEX. Petro. Indudablemente, porque la educación es un derecho. Rodríguez. No se cobra. Sí. ¿Sí o no? Rodríguez. Mi compromiso es modificarlo completamente. Betancourt. Sí, salvar el ICETEX, pero modificándolo y devolviéndole su razón de ser, que no es un negocio, es un servicio. Gómez. No, las universidades que no se dejan reformar son el problema. Siguiente pregunta, listo. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Apoyaría sí o no un acuerdo de paz con el ELN? Petro. Sí, continúa el proceso de paz con el ELN. Rodríguez. Sí, con muestras evidentes de paz por parte del ELN. Betancourt. Sí, con fecha de vencimiento y sin que sea una piñata. Gómez. No, no más negociación a la ley con los criminales. Pérez. Apoyo un proceso de reconciliación nacional con el ELN y con todos los actores que están en conflicto en Colombia. Muchas gracias, candidatos. Siguiente pregunta, número 19. ¿Regulará las plataformas móviles de transporte? ¿Sí o no? Rodríguez. Sí. Betancourt. Definitivamente sí. Sí, Gómez. igualdad en los términos de oferta de transporte público. Pérez. Sí la reformaría para que los ciudadanos tengamos mejores condiciones de movilidad en Colombia. Petro. Sí. Está bueno, ¿no? Está bueno. Está como bueno, pero no entendieron como la regla. Entonces sí, pero no, pero ¿sí o no? Muy bien. Son Muchas- 3 preguntas previstas para esta ronda de sí o no, porque nos quedan los ejes, otro eje temático. Duniberi, Yukchu. Muchas gracias a todos. Un aplauso Ok, para muy ellos. amable. Volvemos ahora con el siguiente eje temático sobre el que profesores y estudiantes formularon sus inquietudes: la lucha antidrogas. Y va a comenzar respondiendo el candidato Gustavo Petro. Así que, candidato, por favor, un número de 1 a 15. 5. 5. ¿Consideraría la promoción del cultivo de hoja de coca para potenciar el uso farmacéutico y otros derivados lícitos? Sí, pero comenzaría con el cannabis. Tenemos una oportunidad enorme de exportación industrializada de cannabis que hay que aprovechar en Colombia. El cannabis incluso puede ser una economía de sustitución de la economía de hoja de coca. E indudablemente la sustitución de la economía de la hoja de coca, que está ligada hoy a la cocaína y que no es legal, se puede hacer a partir de una reforma agraria que permita que el campesinado sea propietario no solamente de tierras, sino de procesos agroindustriales de sus productos,
con lo cual sí podría competir con la economía de la cocaína. Luego, la respuesta fundamental es, 1, promocionamos la industrialización del cannabis y su exportación. 2, sustituimos la economía de la hoja de coca no a partir de la fumigación y la represión, sino a partir de una reforma agraria que permita la agroindustrialización de los productos del campesinado en manos y en propiedad del mismo campesinado. Bueno, Muchas gracias, candidato. usó 1 minuto y 20 segundos. Karina. Muy cumplido. Juiciosos, juiciosos. Candidato Rodríguez, un número del 1 al 15. El número 7, y con confianza dime, John Milton. 7, número 7. Algunos estudios han señalado que la marihuana, la hoja de coca y otras sustancias tienen un alto potencial para el uso medicinal y farmacéutico. Su aprovechamiento reduciría los cultivos para usos ilícitos, fortalecería la gobernabilidad y mejoraría las condiciones de vida para miles de personas. ¿Qué opina de crear políticas que incluyan a las pymes en este mercado? Todo lo que tenga soporte científico, medicinal, farmacéutico y legal debe ser apoyado y no podemos de ninguna manera dejar que simplemente los grandes capitales sean los que participen. También las MIPYMES merecen esa oportunidad. Y consideramos que es importante acentuar algo. Nosotros tenemos que ampliar la posibilidad, no de la erradicación manual que ha fracasado, sino una erradicación mecanizada que ya está inventada en el mundo, que permite automáticamente renovar la tierra para nuevos cultivos. Creo que en eso tenemos también que ser disruptivos y aprovechar la fertilidad del campo colombiano y la capacidad que tenemos para exportar a otros países, que es simplemente cambiar el modelo de negocio. No solamente es que nos pidan productos, aguacates u otros productos agrícolas, sino un modelo de negocio que incluya inversión en vías terciarias, en centros de acopio, en modernización de los puertos y que nos permita a nosotros una capacidad investigativa para desarrollo permanente de productos. El campo debe volver a ser protagonista y los verdaderos héroes de Colombia, que son los campesinos, deben tener todas las oportunidades de parte nuestra. Muchas gracias. Candidata Ingrid Betancourt, ya han elegido las preguntas 5 y 7, de 1 a 15. 9. La 9, implementaría en su mandato el uso del cannabis medicinal para enfermedades que no son crónicas ni terminales. Definitivamente sí. Yo creo que ya el mundo pasó a otra lectura de la relación que tenemos que tener con estas sustancias. Yo creo que es muy, muy importante que logremos despenalizar, y esto es algo que no lo podemos hacer solamente en Colombia, nos toca un acuerdo regional desde Canadá hasta la Patagonia, pero sí tenemos que lograr despenalizar el consumo de la droga, y obviamente si despenalizamos el consumo de la droga, también podemos ir generando una economía de uso medicinal del cannabis. Esto no es algo que nos estemos inventando, es parte de nuestra cultura ancestral, es parte de la cosmología de muchas de nuestras tribus y es también algo que se está haciendo en el mundo, pero que en Colombia estamos rezagados. En Estados Unidos ya hay boutiques que venden los productos de cannabis, ya hay toda una industria, no solamente farmacéutica, sino también de productos de belleza, de productos de salud, etcétera. Así que definitivamente sí lo vamos a hacer, va a ser uno de los grandes, digamos, líneas de exportación y sin vergüenza, asumiendo lo que somos. Muchas gracias, candidata. Ahora el turno es para el candidato Enrique Gómez, un número del 1 al 15. ¿El 10? Pregunta número 10. El impulso a una política de aprovechamiento de plantas como la hoja de coca para la elaboración de productos alternativos como abono es aconsejable para avanzar hacia la transición verde, en el cumplimiento de los objetivos climáticos 2030 y conseguir la neutralidad climática en el 2050. ¿Qué política implementaría en ese sentido?
Micrófono. Listo. Bueno, creo que la pregunta es interesante, pero va del problema de fondo. ¿Ha funcionado la guerra contra las drogas o no? ¿De qué sirve? ¿Cuáles son? 50 años después, estamos en el mismo fracaso. El consumo no se ha controlado en nuestro país, no se controla en los países grandemente consumidores que han victimizado a Colombia, su medio ambiente, sus fuerzas de policía, han generado esta horrible cultura narcótica que destruye el país. No debemos justificar o no la creación de espacios productivos para los cultivos ilícitos, debemos revisar bilateralmente primero con los Estados Unidos, que fue el que impuso la guerra contra las drogas, no continuar con este absurdo que tiene destruido el medio ambiente, tiene corrompida la sociedad y llena de violencia. Los usos o no que se puedan dar más adelante con los cultivos ilícitos, en particular con el cannabis o con la planta de marihuana, que tiene dos grandes moléculas, pues algunos sí serán farmacéuticos y medicinales y apropiados. No conozco en específico que la coca tenga ese mismo potencial farmacéutico. Ojo con los mitos y con las realidades. La oferta ilícita de marihuana en Colombia para el CBD, que es la molécula que tiene componentes y derivados medicinales, excede con mucho la demanda mundial de ese principio activo. Hay otros usos. La fibra de la marihuana ya tiene grandes usos agroindustriales que pueden ser potenciales, pero no debemos evadir el problema de fondo, y el problema de fondo es que hay que terminar la guerra contra las drogas, que es la que genera el valor agregado y la mafia en Colombia. Candidato Luis Pérez, ya han solicitado las preguntas 5, 7, 9, 10, las que quedan de 1 a 15. La número 1, ¿tiene habilitado su micrófono por aquí? ¿Qué piensa hacer para que en el país haya opciones adicionales a la erradicación y sustitución de cultivos? ¿Promovería la investigación científica sobre los usos lícitos de la hoja de coca? Bueno, yo creo que aquí hay tres preguntas en una y hay una tercera. No, hasta aquí. ¿Qué piensa hacer para que en el país haya opciones adicionales a la erradicación y sustitución de cultivos? ¿Promovería la investigación científica sobre los usos lícitos de la hoja de coca? En Colombia hemos fracasado con el glifosato. Pareciera ser más un abono. En los años 80 teníamos 10.000 hectáreas en coca y hoy tenemos 240.000. Mi propuesta es simple. Las 200.000 hectáreas que están sembradas en coca, las vamos a sembrar en cannabis de todo tipo, industrial, medicinal, recreativo y de alimentos. Esa es una economía que en el mundo tiene 350.000 millones de dólares. Esto hay que mirarlo, es como estadista. El mundo completo va a empezar a luchar por esa economía. Hoy hay más de 60 países que han empezado a legalizar el cannabis. Por lo tanto, en Colombia, si sembramos cannabis donde hay coca, vamos a generar 17 empleos por hectárea, o sea, 3 millones de nuevos empleos con el cannabis. Vamos a exportar en aceites y en productos alimenticios, digamos farmacéuticos y demás, por lo menos 50.000 millones de dólares. O sea, vamos a duplicar las exportaciones y va a ser el fin de la guerra. Si nosotros acabamos el glifosato, mejoramos el medio ambiente y vamos a tener los narcotraficantes por fuera de este camino, y Colombia va a respirar paz y terminar su guerra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. Ahora vamos a hacer la sección pues, de comentarios, réplicas, en el mismo orden en el que empezamos a responder, si así lo desean, de hacer uso de estos 30 segundos. Entonces, candidato Gustavo Petro, ¿quiere hacer uso de estos 30 segundos? Yo quería, digamos, el tema de sustituir la hoja de coca por marihuana tiene un problema de pisos térmicos. Yo creo que hay que sustituir hoja de coca, la mayoría de los campesinos lo quieren, así firmaron un acuerdo, ese acuerdo debe ser respetado, 93.000 familias. Esas familias quieren sustituir en dos direcciones. Un campesinado con tierras fértiles, la hoja de coca no se produce en tierra fértil. Y dos, un campesinado dueño de la agroindustria para generar valor agregado y riqueza. Para generar valor agregado.
Para generar valor agregado, sí. El candidato no se refirió a ningún otro candidato, entonces No, continuamos. no se refirió a ningún particular. Candidato John Rodríguez, ¿quiere hacer uso de 30 segundos? Sí, yo quisiera, sobre lo que planteaba Enrique sobre el tema de la legalización de la droga, yo veo que hay otras alternativas. Miren, por primera vez Estados Unidos reconoce su responsabilidad compartida en el tema del narcotráfico. Y en temas de diplomacia, cuando hay un reconocimiento de responsabilidad compartida, hay que aprovechar ese papayazo e irnos a soluciones compartidas. Y eso es generar modelos de negocio con los 52 estados de Estados Unidos para ampliar todos los mercados, productos agrícolas y agroindustriales. 5 segundos. 5 segundos. ¿Ya? Yes. ¿Ya? Para tener la oportunidad para ampliar los productos agrícolas y agroindustriales en su exportación. Y lo otro es sustitución no solamente de cultivos, sino de terrenos. Es necesario. Bueno, Listo, vamos a muchas gracias, candidato. poder terminar la frase, por lo menos la frase, ¿correcto? Aquí se hizo referencia al candidato Enrique Gómez. No sé si el candidato Enrique Gómez quiere hacer uso de los 30 segundos para responder. Sí, mire, el proceso de desmonte de esta locura de la guerra contra las drogas va a ser difícil. Hay cerca de 100.000 familias en el acuerdo de paz que se declararon voluntariamente dispuestas a eliminar. Eso ha fracasado, ya ninguna familia se inscribió el año pasado. Nosotros tenemos que encontrar soluciones no para los cultivadores de coca que reciben ese ingreso marginal, sino para todos los productores agropecuarios a través de infraestructura, verdadero crédito de fomento y legalización de los títulos. Esa es la verdadera salida para el problema de ingreso agropecuario en el país. Muchas gracias, candidato. Continuamos con el comentario o réplica de la candidata Ingrid Betancourt, si así lo desea. 30 segundos. Sí, yo quiero realmente felicitar a todos los que estamos acá. Todos tenemos un consenso que es acabar con la guerra contra las drogas. Esto es algo que en otros momentos de nuestra historia no se ha dado, y lo digo porque sí pienso que esos recursos que hemos venido invirtiendo en la guerra lo tenemos que ahora invertir en darle a nuestros campesinos la posibilidad de vivir sin violencia en sus tierras, generando obviamente unos cultivos que sean los que les permitan vivir con prosperidad dignamente, y eso es lo que vamos a hacer invirtiendo en nuestra. Muchas ¿Puede gracias. decir la última frase para que se le escuche lo que vamos a hacer? Y eso es lo que vamos a hacer invirtiendo esos recursos que en este momento van a la guerra contra las drogas para invertirlos en nuestro campesinado. ¿No? Muchas gracias, candidata. Como no se refirió a ningún otro candidato, entonces continuamos con el candidato Enrique Gómez, si quiere hacer uso de... Yo quisiera hacer un comentario. Ya No he hecho comentario. Sí, Sí, claro, ya vamos en el orden. enseguida continúa usted, candidato Pérez. No, sigue el candidato Gómez. Sí, porque se refirieron a él, sí. Sí, hago una advertencia general. No hay que mitificar los usos ni del cannabis ni de la coca. Son cultivos que tienen algún potencial. Hay muchos inversionistas trabajando en eso. Obtener CBD de grado medicinal es extremadamente complejo y requiere unas culturas agropecuarias muy sofisticadas. No creemos falsas ilusiones. Lo importante es eliminar la prohibición. El margen que destruye nuestro país y el medio ambiente viene de la prohibición. Ese margen crea la criminalidad y por eso hay que terminar la guerra contra las drogas. Muchas gracias, candidato. Y para terminar esta ronda de comentarios y réplicas, si así lo desea, el candidato Luis Pérez puede hacer uso de sus 30 segundos. La economía verde del cannabis va a ser la revolución de este país. Hay que legalizarlo en lo recreativo, en lo industrial, en lo de alimentos y en lo farmacéutico. Si el cannabis nos da 3 millones de empleos, nosotros debemos nombrar el cannabis como la hoja nacional. Y yo propondría, con respeto al Congreso de la República, que cambiáramos la bandera. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Al cumplirse esta sección, se cumplió esta sección. Bueno, se cumplió esta parte, como no se refirió a ningún candidato puntual dentro de su intervención, entonces podríamos continuar.
Llega otro momento en el que los estudiantes vuelven a tener protagonismo y es otra tanda de preguntas para respuesta de sí o no. Vamos a hacer otra ronda de preguntas para respuesta de sí o no. Y para eso vamos a invitar a la estudianta Nara Quintana de Economía. Muy buenos días, candidata, candidatos, y muy buenos días a toda la audiencia. Vamos a comenzar con la segunda parte de las preguntas sí y no. Nara, antes de continuar, tengan sus micrófonos encendidos para que no los vaya a coger por sorpresa. Preparados, listos. Después recuerden el sí o no y yo les voy cantando el orden en el que van a estar respondiendo. Ahora fue Gustavo Petro de primero, va a empezar John Rodríguez de primero. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la pregunta número 7 y es, ¿está de acuerdo, sí o no, con la reforma al SMART? Rodríguez. Sí se requiere una reforma. Betancur. Sí. Gómez. Sí, sí, para ampliar sus capacidades. Pérez. Candidato Pérez. Sí estoy de acuerdo en reformar el SMAT y la policía en general. Petro. Se reforma la policía y se acaba el SMAT. Gracias, candidatos. Continuemos. Muchísimas gracias. Ahora vamos a comenzar con la pregunta número 14. ¿Está de acuerdo con la regulación de la prostitución? Rodríguez. No. Betancur. Sí. Gómez. Ya existe la reglamentación. Pérez. Sí. Petro. Primero, la dignificación de la trabajadora sexual. Gracias, candidato. Muchas gracias y vamos a seguir con la pregunta número 21 y es, ¿eliminará el servicio militar obligatorio? Rodríguez. No. Betancur. Lo transformo con nuevas posibilidades de servicio ambiental y de servicio social. No, debe Gómez. mantenerse. Candidato Gómez, ¿me da la oportunidad de anunciarlo? Gómez. No, debe mantenerse. Pérez. Yo agregaría el servicio social obligatorio y el servicio ambiental obligatorio. Petro. Se acaba el servicio militar obligatorio y se reemplaza por un servicio social de alfabetización digital para toda la sociedad colombiana. Gracias, candidato. Vamos a continuar con la pregunta número 20. ¿En su gobierno existirá paridad y diversidad de género en la asignación de altos cargos? Rodríguez. Oportunidad para todos. Betancur. Mayoría de mujeres en mi gobierno. Gómez. Cumpliré los parámetros legales. Pérez. Sí. Petro. Ya comenzamos, la mitad de la bancada elegida son mujeres. Gracias. Hacemos una más de sí o no. Están buenas las preguntas, ¿no? Una más de Nara. Una más para los candidatos. Y por último, ¿eliminará la figura del porte especial de armas? Rodríguez. No te entiendo tu pregunta. Volvamos a la pregunta. ¿Eliminará la figura del porte especial de armas? No. Betancur. Sí. No. Gómez, perdón. No. Pérez. Sí. Ya lo hice como alcalde. Todo el porte de armas en manos de civiles se elimina. Bueno, muchas gracias, Nara, por Muchísimas acompañarnos. gracias, candidata, candidatos, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias, Nara. Un aplauso para Nara, estudiante de la Facultad de Economía. Y bueno, vamos a pasar a nuestro tercer y último eje temático, un tema fundamental, importantísimo, que tiene que estar en la agenda nacional, y es la equidad de género. Para este cuestionario ha sido fundamental la participación de la Unidad de Género de la Universidad Externado de Colombia y el grupo temático
de Género, Empresa y Derechos Humanos. Creo que hay un aplauso allí para la unidad. Ahí yo, Darío, quiero agregar también el ardua labor que han hecho los colectivos y colectivas de la universidad, los distintos movimientos feministas dentro de la universidad, porque este tema tiene que debatirse en el externado y en todo Colombia. Y voy a hacer un reporte de sintonía, 16.630 conectados en zona digital de la universidad siguiendo el debate. Tenemos 800 personas en este teatro, pueden ser hasta 900 en la parte, contando la parte superior, lleno en el Teatro del G y en la plazoleta del A y del C. Así que estamos por todos lados y sumando pues también las transmisiones que están haciendo las cuentas de las campañas presidenciales. Bueno, para este bloque vamos a iniciar nuevamente en el orden. Entonces la primera sería la candidata Ingrid Betancourt, un número del 1 al 15. 1. El 1, perfecto. Pregunta número 1. ¿Qué mecanismo implementaría para garantizar la paridad de género en la política nacional y territorial? ¿Qué opina sobre las cuotas de participación igualitaria en cargos públicos para personas de todas las identidades de género y orientaciones sexuales? Bueno, yo pienso que lo primero que vamos a hacer es abrir la posibilidad de que las listas que se presentan al Congreso sean únicamente de mujeres. Yo creo que es muy importante que el objetivo nuestro sea que en el Congreso de la República haya el mismo número de mujeres que de hombres. La población nuestra, 51% de mujeres, 49% de hombres, eso se tiene que ver reflejado en el Congreso. Desde el punto de vista territorial, misma política, de manera que las mujeres no tengan que abrirse a codazos el espacio en política. Yo quiero recordarles que para una mujer, cuando se acerca a la política, no le dan igualdad de recursos, no la financian de la misma manera. Yo estuve muy sorprendida de ver, por ejemplo, en los debates cuando estábamos preparando las listas con la coalición Centro Esperanza y la Alianza Verde, que los más de izquierda eran los menos feministas. Esto es algo que tenemos que cambiar. Ahora, muy importante trabajar sobre la nivelación de salarios, porque es muy bueno que seamos las mujeres ahí, pero nivelación de salarios, nivelación de pensiones. Eso es algo sobre lo cual vamos a trabajar y tenemos propuestas concretas. Candidato Enrique Gómez, una pregunta, aquí ya sería del 2 al 15. El número 11, por favor. El número 11. ¿Cuáles son las barreras y los desafíos para hacer efectivas las actuales estrategias que buscan garantizar el acceso a la tenencia y formalización de la tierra para las mujeres? En términos generales, el problema de titulación agropecuaria afecta a los pequeños y medianos productores agropecuarios sin distingo de género. Es un problema muy severo que tiene que ver primero con las falsas tradiciones, la amortización de baldíos de la nación y problemas de linderos. El IGAC ha fracasado en su misión institucional, lleva 10 años de retraso en la adecuación de los catastros multipropósitos y no resuelve dinámicamente estos tipos de problemas. El Estado sigue presumiendo que va a recibir tasas de beneficencia por el registro. Nuestra propuesta es concreta para todos los pequeños, medianos agricultores, 54% de los cuales no tienen legalizado el título, y es un proceso de formalización express, exclusión de las tasas de recaudo de beneficencia, que son uno de los grandes problemas para la no formalización de estos títulos agropecuarios, y transformación urgente del IGAC en asocio con los municipios. Los municipios no están liderando ese proceso y deben liderarlo precisamente para asegurarle al agricultor colombiano tener un título de propiedad con el cual pueda acceder al mercado financiero, avalar capital de trabajo e inversión en la mejora de sus fincas. Este proceso, como le digo, no sufre distingo de género, es un problema generalizado para todo el agricultor colombiano y es una de las grandes trabas al avance agropecuario en el país. Muchas gracias, candidato Enrique Gómez. Candidato Luis Pérez, un número del 2 al 15, sin el 11. El 7. Pregunta número 7. ¿En su gobierno consideraría la posibilidad de que las mujeres presten servicio militar obligatorio o eliminaría esta figura de nuestro ordenamiento jurídico? ¿Por qué? Yo cambiaría el servicio militar obligatorio por un servicio social y por un servicio ambiental.
Y en ese servicio social y ambiental incluiría la figura de las mujeres. Parece que la mujer tiene una gran sensibilidad en lo social, en lo ambiental, y le traería mucho aporte al país, sobre todo a las regiones, que ese servicio social se desarrolle en los diferentes territorios. Nosotros estamos muy acostumbrados a que casi todo se realiza en el gobierno central y en Bogotá. Yo creo que hay que desbogotanizar a Colombia, hay que desbogotanizar la economía, hay que hacer una revolución de las regiones, y eso lo podemos hacer si todos los jóvenes que están en una edad de 17, 18 años o son universitarios puedan prestarle un servicio en cada uno de los municipios y en los corregimientos del país. Eso daría más presencia de Estado, porque hoy el Estado tiene una presencia que yo creo que ni siquiera llega al 30% del territorio colombiano. O sea que esto ayudaría a que ese servicio social militar, pero social obligatorio o ambiental obligatorio, logre tener un impacto en lo que yo llamo la revolución de las regiones. Muchas gracias. Para quienes hasta ahora se están uniendo a esta transmisión, les recordamos, estamos en el bloque temático de unidad de género. Muy importante. Equidad de género. Equidad de género, sí. Candidato Gustavo Petro, ya han escogido las preguntas 1, 7 y 11. Un número de 1 a 15. Bueno, de 2 a 15. Digamos que el 13. 13. De ser elegido, tendría en cuenta la identificación de género no binario u otras que no corresponda a masculino o femenino para efectos de registros públicos, y o aceptaría el matrimonio o unión marital de hecho entre familias poliamorosas. ¿Por qué no o por qué sí? ¿Qué consecuencias tendría su decisión? La respuesta es sí. Nosotros protegemos, fortalecemos la familia colombiana. La familia colombiana tiene diferentes formas, desde la unipersonal, desde la mujer sola, que son 5.800.000 familias de mujer, madre, cabeza de familia, la heterosexual, la que no es heterosexual. Indudablemente protegemos los derechos de la gente a ser como quiera ser. Esa es la libertad. Protegemos la libertad. Gracias, candidato Gustavo Petro. Y para terminar esta ronda de preguntas, candidato John Miller Rodríguez, un número del 1 al... No, del 2 al 15, quitando algunas. Sí. El 12. El 12, sí. Pregunta número 12. ¿Cómo incentivar la denuncia por parte de hombres víctimas de violencia de género que hoy son estigmatizados por no responder a los roles tradicionales asociados a la masculinidad? Yo creo que hay que romper con el odio entre los diferentes sexos. Yo creo que esto hay que romperlo completamente. Creo que a un hombre no le quita nada hacer oficio en la casa. A mí me toca hacer oficio en la casa y me toca porque si yo pregunto me mandan a hacerlo. Entonces, yo creo que es un tema que estamos en el siglo XXI, está llamado a recoger cualquier tipo de estigmatización en los oficios de hombres o de mujeres. Creo que el acceso en igualdad de condiciones a todos los oficios es necesario y no puede haber estigmatización. Nosotros hemos propuesto los centros de atención familiar para ese acompañamiento cercano, en compañía con organizaciones sociales, religiosas, que acompañen a las familias de manera virtual o presencial en asesorías, en prevención de violencias, en diálogos productivos, en diálogos constructivos entre ellos, y de esa manera poder avanzar. Creo que estamos en el tiempo de ser solidarios entre todos y no podemos dejar solamente a las mujeres con la responsabilidad de la familia, necesitamos acompañarlas a ellas también, y creo que el tema empresa, Estado y el tema de bienestar familiar, cambiarlo completamente, bienestar familiar mucho más cercano a la cercanía de la empresa, donde está la mujer, donde está el hombre, con temas de guarderías que le permita a la familia estar más integrada. Gracias, candidato. Ahora vamos con esta tanda de comentarios o réplicas y su respectiva contrarréplica.
Invitamos a los candidatos, a la candidata, a que hagan referencia a otros, si así lo desean, para enriquecer y darle dinamismo a este debate. Recuerden, tienen 30 segundos para hacer esta única intervención y quien sea aludido podrá responder inmediatamente. Y vamos a preguntar en el mismo orden en que comenzaron las intervenciones. Su micrófono, candidata Ingrid Betancourt. ¿Comentario o réplica? Sí, de manera estadística sí hay un sesgo en contra de la mujer en la tenencia de tierra. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es darle prioridad a las mujeres en la titulación, en particular en el esquema de devolución de tierras, en el pacto de paz, que permite que las víctimas, 5 millones de víctimas que están esperando que les devuelvan sus tierras, las mujeres tengan prioridad. ¿Quiere que alguien le responda sobre eso en particular? Enrique Gómez. Ingrid, yo creo que segregar el problema por género, cuando se trata de un problema donde hay mezclado problemas, no, hay problemas de titulación objetivos, problemas de desplazamiento de violencia. Tú no puedes andar prefiriendo unos u otros de acuerdo a los patrones de violencia o los patrones de despojo o los problemas legales. Las soluciones en el Estado deben ser para un máximo común denominador, que es el ciudadano, sin más rupturas, sin más discriminaciones ni preferencias positivas. Esa es nuestra posición. Para todos los colombianos debe gobernar el Estado. Enrique Gómez tiene ahora, candidato Enrique Gómez tiene sus 30 segundos. Sí, John Milton, si vigila es una buena base de datos para prevenir y reportar el abuso o la violencia intrafamiliar de cualquier tipo. El problema no es tanto estimular el reporte, sino la ineficacia total y contundente de la Fiscalía General de la Nación en la atención de estas denuncias, en la orientación de las víctimas y en el desarrollo verdadero de políticas criminales que permita la acusación y la condena efectiva del abusador intrafamiliar en donde sea, no importa el género. Esa impunidad afecta a todos por igual. Candidato Rodríguez. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con eso, Enrique. El sistema judicial en Colombia, el sistema de la Fiscalía es un fracaso en eso. No puede ser que haya tanta violencia en las familias y no haya ni siquiera detención, ni siquiera judicialización. Es una impunidad absoluta, rampante, y por eso hemos propuesto los centros de atención familiar, repito, con una asesoría jurídica efectiva a favor de la investigación y la judicialización, con la cual son realmente peligrosas para la familia, y creo que en eso nos reivindicamos plenamente. Candidato Luis Pérez, ¿con alguna referencia específica, si así lo desea? Hemos hablado mucho aquí de la familia. Yo considero que para ser un nuevo colombiano, para que creemos una nueva sociedad, las mujeres deberían tener una licencia de maternidad de 6 meses. Uno no resuelve la separación de una mujer y el hijo en 8 días o en 1 mes. Eso dura mucho más meses. Si no le damos más atención a los niños, vamos a tener más violencia, y eso lo hace la madre en ese tiempo. Eso lo hace la madre en ese tiempo de su frase final. ¿No hace referencia, no quiere que le responda a alguien o está comentando sobre lo dicho por alguien? ¿No? Bueno, entonces, Gustavo Petro, candidato Gustavo Petro. Yo creo que hay que cambiar la tenencia de la tierra, no mantener lo que hay. Profundamente inequitativa. 22 millones de hectáreas fértiles sin producir, lo cual genera el atraso económico nacional. La Constitución ordena que esa tierra pueda acceder el campesinado. Si hacemos esa reforma agraria, la titulación de esas nuevas tierras para la familia campesina debe quedar en manos de la mujer campesina. Candidato Petro, ¿usted quiere referirse, mencionar a un candidato en especial? Pues era lo que había dicho Enrique, digamos. Entonces es el candidato Enrique Gómez. Senador Gustavo, mire, ya no es hora de seguir planteando ese concepto de reforma agropecuaria. Mire, la UAF es una medición gravísimamente retrasada. Precisamente debe transformarse, sí, el uso de la tierra, pero para generar seguridad alimentaria, para desarrollar la frontera agrícola. Esa frontera agrícola que usted dice, no hay que quitársela a nadie, lo que hay es que invertir en ella y hay que transformarla. Y hay que transformarla con inversión productiva, ojalá en muchos casos a gran escala o con especialidad. Bien, estamos
Karina. Vamos a invitar, antes vamos a decirle a nuestros estudiantes nuevamente que se preparen para la siguiente tanda de preguntas para respuesta sí o no, y vamos a escuchar la intervención del candidato Rodríguez. Muchas gracias. John Milton para todo, es que Rodríguez somos muchísimos. Entonces, no, en serio, como le toca a uno casi que arrodillarse para que lo inviten a los debates de los grandes medios de comunicación, cosa que quiero reconocer de la Universidad Externado, que nos da la oportunidad a todos los candidatos de participar. Entonces, acuérdense de John Milton porque creo que es la oportunidad. Gracias. Un tema importante, y yo lo quiero tocar, el tema de la tenencia de la tierra, porque la verdad, la asesoría jurídica que se le presta a nuestros campesinos para resolver el problema es mínima, inexistente, y yo sí creo que ese problema hay que resolverlo de fondo. El Estado debe facilitar la asesoría jurídica, un sistema especializado para resolver el problema de tenencia de tierra. En nuestra presidencia, el primer día vamos a cumplir con los 3 millones de hectáreas que no se le ha podido cumplir a la gente. Es algo básico que tenemos que cumplirle a aquellos que han sido víctimas de la violencia en este país. La violencia en este país. Bueno, no ha hecho referencia a un candidato en específico. Ya se ha completado la ronda de los comentarios de cada uno y la oportunidad de responder si fueron aludidos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, Karina, vamos a hacer otra tanda de preguntas para respuestas de sí o no. Por lo tanto, vamos a invitar nuevamente a Vizcungui y solamente... Pero yo quiero preguntar cómo está el público. ¿Les ha gustado el debate? ¿Está ahí? ¿Cómo ven a los candidatos? Esta gente está como dormida. ¿Por allá cómo estamos? Bien, eso. ¿Y acá a este lado? Esa es la actitud. Nuestros candidatos vienen acá a acompañarnos, a debatir esas ideas de construcción de país. Y vamos a ponerle un picante también. Por eso invitamos a Valeria Chaparro para que nos acompañe aquí en el escenario y nos haga otras preguntas de sí o no, candidato. ¿Es Valeria quien va a hacer el sí o no? Perfecto, porque es que Valeria nos tiene otra sorpresa. Es Valeria quien va a hacer el sí o no. Ya luego se guarda... Ya tenemos otra sorpresita. Se guarda la sorpresa que tenemos. Bueno, así es, Cari, profe, como estamos tan emocionados, vamos a hacer otra ronda de sí o no. Bueno, vamos a elegir algunas preguntas que teníamos en mente y de verdad que fueron muy previstas, pero estamos tan emocionados que queremos que ustedes las respondan. ¿Listo? Entonces, ¿preparados? Sí, vamos a empezar con el candidato. Micrófonos abiertos, en sus marcas, listos, adelante. Bueno, primera pregunta, que es la número 2. ¿Restablecerá las relaciones bilaterales con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela? Gómez. Sí. Pérez. Yo voy a restablecer las relaciones con Venezuela. Bueno, Petro. Sí, hay que recuperar la frontera de las mafias. Rodríguez. Sí, iniciando con un acuerdo humanitario en temas comerciales en frontera. Ingrid. Sí, pero primero que nos entreguen las cabecillas de las organizaciones que están delinquiendo en Colombia, pero desde Venezuela. Muchas gracias. Segunda pregunta, que es la número 4. ¿Propondrá la eliminación del gravamen a los movimientos financieros, es decir, el 4 por 1000? Sí. Sí, ese es un impuesto muy odioso que hay que terminar en Colombia. Se mantiene para grandes transacciones financieras. Rodríguez. Sí, lo eliminaría. Betancourt. No, porque no va a ser reforma tributaria. De acuerdo. Gracias, Siguiente pregunta. La número 11. ¿Apoyará el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? No. Candidato Pérez. Silencio, por favor. Orden en el auditorio. Candidato Pérez. Yo voy a hacer una consulta popular entre las mujeres para que se define ese asunto en Colombia. Gracias, candidato. Candidato Petro. Yo no veo por qué quieren tener a las mujeres presas. La mujer debe ser libre de su cuerpo. Gracias, candidato Rodríguez. Candidato Rodríguez. Defendemos las dos vidas. Candidata Ingrid Betancourt.
Sí, vamos a darle también opciones a las mujeres, desde la píldora del día siguiente gratis y anónima hasta la posibilidad de dar en adopción o de quedarse con sus niños con apoyo y subsidio del Estado. Gracias, candidata. Siguiente pregunta, la número 15. ¿Está de acuerdo con el trámite de la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú? No. Perdón, bueno, vamos a empezar con... Bueno, Gómez, No. Pérez. Yo creo que Colombia necesita analizar más ese acuerdo antes de aprobarlo. Petro. Es el primer proyecto que se presenta al Congreso y pediré urgencia para que voten sí. Rodríguez. No al globalismo. Betancourt. Sí a Escazú, Colombia, potencia verde. Bien, ahora se puede quedar... Tenemos otras preguntas. Yo creo que podemos ¿Quieren más decirlas. preguntas? Sí. Bueno, listo. Candidatos. Candidatos, ¿están de acuerdo? ¿Pero sí o no? Pero Sí, podríamos... bueno. Tengo una propuesta alternativa. Sí. Tengo una propuesta. Que nos den 1 minuto cada uno para presentar alguna propuesta que nos tenga mucho al corazón, que queramos realmente defender ante ustedes. Al final, Al final está bien. lo que faltó por decir, mejor dicho, lo que se me quedó aquí, bueno. Listo. Pero entonces vamos a hacer los dos puntos del esquema que nos faltan y vamos con eso. Listo. Siguiente pregunta. ¿Participaría en una minga indígena? Candidato Vamos, Gómez. sí, Gómez. Sí, puede empezar Gómez. No. Candidato Pérez. Yo soy muy amigo de los indígenas, los quiero mucho. Candidato Gustavo Petro. Yo ya lo hice. Minga es trabajo colectivo y solidaridad. Colombia necesita una gran minga nacional. Gracias, candidato. Candidato Yomile Rodríguez. En una minga reconciliación participo, sin problema. Candidata Ingrid Betancourt. Definitivamente sí, Colombia puede ser una gran minga de reconciliación nacional. Bueno, y lo que viene también con nuestra estudiante, Valeria, es un momento muy importante, pero poco común en este tipo de debates. Valeria, cuéntenos de qué se trata. Bueno, así es. Es una metodología del Instituto para las Transiciones Integrales, lo cual vamos a ir cerrando este debate de una manera más amistosa para este ejercicio hacia la democracia en la Universidad Externado de Colombia. Esta actividad consiste en que cada uno de ustedes, candidatos y candidata, tendrá 30 segundos para admirar o reconocer alguna opinión o propuesta de alguno de los candidatos que esté aquí. Se van a echar flores. Y para que no se sientan amarrados por el tema de las manecillas del reloj, pueden escoger quién va a empezar a hablar del otro. Así es, Bien, un espacio hablar bien. libre. No todos al tiempo. ¿Alguno desea empezar? Perfecto. Candidato. John Milton Rodríguez. Sí, yo quiero reconocer a Luis Pérez. Él ha estado muy incisivo en el tema del satélite. Creo que es un instrumento en el cual yo lo comparto porque el tema de conectividad en Colombia no da espera y creo que el satélite es una alternativa importante, es económica, no es costosa y nos proyecta el futuro como debe ser, en especial para los jóvenes de Colombia. Gracias, Luis, por esa propuesta. Candidato Gustavo Petro. Bueno, Ingrid Betancourt, la conozco hace muchísimo tiempo ya, ojalá no tanto, pero en algún momento del largo periplo político que hemos compartido, pues vi la foto aquella de las cadenas y tengo que confesar que lloré. Lloré porque desde mi perspectiva revolucionaria, encadenar a una persona era todo lo contrario de lo que yo podía entender, que era una transformación de Colombia. Porque vi su rostro y porque era una amiga, digamos, encadenada, triste, y allí, aparentemente sola, la acompañó el pueblo en ese momento
Y yo decidí, estando en el Polo Democrático, marchar. Una marcha que en el fondo convocó Uribe, pero que yo entendí que era de la nación. Y decidí salir a la calle y vi cosas que no fueron tan bonitas. Una formación nazi ahí que me provocó cierto malestar estomacal. Pero yo marché básicamente, ustedes me dijeron que era ilimitado, voy a terminar. Hemos ampliado a 1 minuto esta intervención y pasó más del minuto, por favor. Independientemente de las afugias y tensiones políticas de ese momento, de Uribe presidente, etcétera, de la FARC armada ejerciendo violencia contra personas, contra mujeres como Ingrid, yo decidí marchar por mí, con mis hijos, por mí, por mi derecho a gritar libertad, y decidí marchar por Ingrid, y ese momento no se me olvida, y para mí Ingrid es un símbolo de resistencia. Colombia necesita resistencia. Es el momento en que la resistencia se vuelva gobierno, se vuelva vida, potencia de la vida. Bien, Así muchas que, gracias. Ingrid. Muchas gracias. Y sabemos que hay integrantes de las campañas, del equipo de las campañas. Por favor, ampliamos incluso el tiempo para que pudieran exponer más sobre los otros. La luz indica que se ha cumplido ese tiempo también para que lo tengan en cuenta, y los candidatos ven aquí ese tiempo. ¿Qué candidato desea continuar? ¿Quiere? Sí, candidato. En relación con la pregunta sobre el restablecimiento de relaciones con Venezuela. Perdón, candidato, estamos en la parte Sí, es que me va a preguntar. en la que se puede... Ah, bueno, correcto. Ok. Respaldo lo dicho por el senador Petro y la doctora Ingrid en cuanto al objetivo del restablecimiento. Uno de ellos muy importante, recuperar la soberanía en las fronteras, sacar de ahí a las bandas criminales narcotraficantes. No creo que el restablecimiento pueda ser condicionado, porque en relaciones internacionales las cosas no funcionan así. Creo que debe ser en estricto adherencia a los protocolos diplomáticos, sobre todo para 800.000 colombianos que en Venezuela dejaron de tener servicio civil, de registraduría, derecho al voto, y están abandonados en un país que sufre, en una dictadura que produce hambre y angustia y una migración humanitaria y casi 8 millones de refugiados que han pasado por el país. Por eso estoy de acuerdo con la condición o el objetivo que ellos plantean de que parte del proceso de restablecimiento de relaciones sea para recuperar la soberanía en las fronteras, la protección de los ciudadanos colombianos que viven en frontera, hoy día muchos de ellos desplazados y afectados por la violencia del narcotráfico. Muchas gracias, candidato. ¿Quién desea continuar? ¿Candidata? Pero a mí me toca echarle flores a todos y en particular a dos. Primero, agradecerles a todos su caballerosidad en este debate que cambia de otros que han sido difíciles. Agradecerle a Gustavo, de verdad. Sí, me llegó al alma, y yo sé que eso es así, yo sé que es sentido, yo sé que es real. Y quiero decirte que a pesar de que hemos estado tan alejados y que yo estaba en contra de todas las propuestas económicas que tú has hecho, me parece que hay una que compartimos, y es la necesidad de tener un impuesto sobre las tierras productivas. Y ahí también tenemos algo en común. El doctor Hernán Echavarría, que nos enseñó que teníamos que efectivamente buscar en Colombia una equidad a través de la política tributaria para la tenencia de la tierra. Y quiero también hacerle un reconocimiento a Enrique Gómez, porque hace unas semanas estuvimos en un debate en Medellín. A él no lo dejaron entrar, el espacio del atril estaba vacío porque Gustavo no pudo acompañarnos, y él hubiera podido perfectamente venir y no lo dejaron. Nos peleamos para que eso fuera así, pero él tuvo la gallardía de hacer el debate por fuera, con su selfie, con su micrófono. Realmente es un ejemplo. ¿Algún otro candidato? Ya, queda. El candidato Pérez. Yo me quería referir
en las propuestas que me parecen bonitas a la salud de las mujeres que habló la doctora Ingrid. Por eso ahora propuse que la licencia de maternidad de las mujeres subiera a 6 meses, como está yendo el mundo, para tener una mejor Colombia, unos mejores ciudadanos y ciudadanos menos violentos. Y quería adicionar a lo que decía la doctora Ingrid, que deberíamos crear en Colombia una red nacional de hospitales públicos para mujeres. Yo creo que las mujeres tienen unas condiciones muy especiales en el tema de la salud y tenemos que ayudar a protegerlas y a prevenirles ese tipo de dificultades que a veces se presentan. O sea que en la salud de la mujer, Colombia se tiene que unir y darle mucha prioridad, y una red nacional de hospitales para mujeres sería un cambio muy grande en la formación de una nueva sociedad. Te felicito, Ingrid. Valeria, muchas gracias por traer este ejercicio que realmente transmite un mensaje muy positivo. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a aceptar con mucho gusto la propuesta de la candidata Ingrid, y antes les voy a hacer una contrapropuesta. Es que se quedaron varios bloques temáticos por fuera. El grupo interdisciplinario quiere mandarles a ustedes, a sus campañas, esos cuestionarios, son 15 preguntas para que ustedes con sus equipos las respondan y serán publicadas en la página de la universidad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, 1 minuto para decir eso que quedó faltando, ese mensaje que se quiere transmitir. 1 minutico, ¿de acuerdo? Bueno, muy concretamente quiero hablar de mujeres. Cuando hablamos de nuestra situación en la sociedad, y algo que nos duele a todas las mujeres es que no tenemos el mismo nivel de salarios. Estamos igual de educadas, tenemos la misma experiencia y nos castigan en el momento del pago. Una propuesta concreta. Vamos a incluir en todas las contrataciones un adendo que es una proclamación de no discriminación dentro de los contratos. No discriminación obviamente para mujeres, pero también a nivel religioso, a nivel racial, para igualdad de salarios, de manera que las mujeres y las personas que se sientan vulneradas en su derecho de no discriminación por salario puedan impugnar el contrato. Segundo, necesitamos acabar con esta idea de que sistemáticamente, como las mujeres tienen una capacidad o una esperanza de vida mayor que los hombres, entonces nos castigan en el momento de las pensiones porque lo que hayamos ahorrado nos lo dividen por más años. No más de eso. Vamos a crear dentro del esquema de pensiones que tenemos que tú y yo trabajar, porque el tuyo no me gusta, tenemos que lograr adicionar un seguro. Obviamente vamos a disminuir el costo de los seguros. Vamos, candidato. Permítame terminar. Sí, va a decir la frase final, pero por favor, también faltan 5 candidatos por hablar. Vamos a incluir un seguro que nos permita nivelar las pensiones entre hombres y mujeres y acabar con la brecha entre las mesadas de hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Ingrid Betancourt. Ahora tiene el turno el candidato Enrique Gómez. Una sociedad sin justicia se disuelve. Menos del 11% de la población colombiana confía en el sistema judicial. La judicatura es hermética, 20 años, 22 reformas fracasadas, y estamos en las puertas de la impunidad a todo dar. La ciudadanía común y corriente no recibe justicia ni en lo civil, ni en lo penal, ni en lo laboral, ni en lo agrario, ni en lo contencioso administrativo. Por eso somos el único candidato y el único partido que plantea la reforma integral a la justicia, transformación, eliminación de las facultades electorales de las altas cortes, unificación de cortes, que se cumplan los concursos, no más provisionalidad en la fiscalía, no más provisionalidad en los jueces, evaluación independiente de los jueces para que rindan verdaderamente, eliminación de la exención de renta al Poder Judicial colombiano y transformación de muchos procesos que no se necesitan, que van a ser trámites administrativos como la mayoría de incumplimiento de prestaciones laborales del trabajador. Gracias. Candidato Pérez. Las reformas tributarias en Colombia son el nido de corrupción más grandes que tenemos. Hay 2 impuestos que yo quiero terminar.
Uno es el 4 por mil y otro es que yo garantizo bajar el IVA del 19 al 6%. ¿Por qué? En Colombia pagamos 106 billones de pesos por IVA y al gobierno solamente le llegan 32 billones de pesos. Los otros 74 billones se quedan en exenciones tributarias a los grandes capitales y los carteles del IVA corruptos que venden IVA sin fundamento. Pues si nosotros bajamos el IVA al 6% y eliminamos todas las exenciones tributarias, vamos a recoger 35 billones, o sea, 3 billones más, y eso nos abre las puertas para eliminar también el 4 por mil, que es el impuesto más odioso que se ha puesto en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Sí, el candidato Gustavo Petro tiene este minuto para hacer su exposición. Bien, yo estudié en esta universidad privada y libre. Y eso es un privilegio, indudablemente, pero la educación superior es un derecho. Y eso significa que no debe tener precio, debe ser gratuita si la suministra el Estado. Y eso significa que debe estar abierta a toda la juventud. Por eso, un punto fundamental del programa de gobierno es un sistema de educación superior, pública, de calidad, presencial y gratuita, porque es la manera como podemos saltar hacia una sociedad del conocimiento y no excluir las juventudes con el significado de violencia que significa esa exclusión. Universidad pública con bienestar social, que implica comida, porque el estudiante tiene hoy hambre, que implica cuidar a los niños y las niñas de la estudiante, porque hoy es madre cabeza de familia. Gracias. Y bueno, para terminar esta ronda, el candidato John Milton Rodríguez. Colombia es fuerza emprendedora. Será la primera línea de emprendimiento en nuestro país, tanto en el campo como en la ciudad. Oportunidades porque los jóvenes tienen el vigor, la fuerza que Colombia necesita para ser renovada completamente. Es el momento de entregarle las herramientas, de devolverle el poder a los ciudadanos, de que el Estado le deje de quitar la mano y quite la mano del bolsillo, especialmente las nuevas generaciones. La reducción de impuestos tiene que beneficiar la capacidad de ahorro e inversión de las nuevas generaciones, la capacidad para crear empleo, emprendimiento, oportunidades, abrir el mundo entero. No podemos estar encerrados nunca más. El mundo se abrió y el mundo es para todos los jóvenes de Colombia y contarán con un presidente que los apoyará para que esa prosperidad venga a ustedes fruto de vincularlos al talento y a la virtud, que es lo que tenemos que reconocer entre todos los colombianos. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Tenemos una insatisfacción, queremos un cambio. Ese cambio hay que canalizarlo al emprendimiento, tanto en el campo como en la ciudad. Esa energía, ese deseo de seguir adelante tiene que verse expresado en mayor cantidad de empleo generado por los mismos jóvenes de Colombia. Muchas gracias para todos ustedes. Gracias, candidatos. Les vamos a dar un corto obsequio, por así decirlo, de los estudiantes, Karina. Claro que sí, los estudiantes pues hemos tenido bastantes inquietudes y llegar hoy con todas las expectativas altas, pero no lograr cubrir de pronto todas las preguntas que teníamos, los comentarios que teníamos. Lo hicimos a través de un video y queremos mostrárselo y regalarles a ustedes un corto este video. momento. Entonces Sí. no sé si nos ayudan proyectando este video. Mientras rueda el video, ya. Agradecemos a los candidatos por participar en este debate. Estamos acá reunidos porque creemos en la democracia y esperamos que estos espacios fortalezcan la participación de todos. Gracias por participar en el debate presidencial externado. Bienvenidos a la cultura. Gane quien gane, estamos observando. Somos jóvenes, estamos aquí porque queremos lograr la democracia. ¿Me vamos a presentar? Queremos quedarnos en nuestro país y no tener que mirar muchas oportunidades de
el exterior, haciendo trabajos incoherentes con nuestra profesión, pero ganando dólares. Ojalá que los jóvenes que hoy le den su programa de gobierno no sean los mismos jóvenes que mañana conversarán con fuerza pública. Ese es el mensaje de los estudiantes para ustedes, candidatos. Y esto debo decirlo antes de que se vaya, porque si no, no me van a escuchar después. La salida de la sala va a ser organizada y les voy indicando aquí como en avión, como es hoy en día en el avión, filas y sillas y todo Darío, lo demás. Una cosita, un clamor de nosotros las minorías, pedirles a todos los colegas, a los que vinieron hoy y a los que no vinieron, por favor, no aceptemos debates donde no nos incluyan a todos. Seamos solidarios y permítanos a todos expresarnos. Yo quiero proponerle eso al país. No permitamos más exclusión política. No permitamos más manipulación. Tenemos ideas, ustedes las vieron, muchachos. Vieron que fuimos respetuosos entre nosotros, que no hubo agresiones entre nosotros. Aquí fueron ideas respetuosas para el país, para los jóvenes, y necesitamos ser escuchados por todos los medios de comunicación. Igual las fórmulas vicepresidenciales, que no haya veto para ninguna fórmula vicepresidencial. Darío, gracias por la oportunidad, Catherine, gracias por la oportunidad de los estudiantes. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a los organizadores, al público, a quienes estuvieron más de 17.000 personas conectadas y en los distintos espacios de la universidad. Gracias, Karina, por acompañarme, es un honor. No, gracias a toda la comunidad externadista por unirse a estos espacios. De verdad creo que necesitábamos escuchar ideas de fondo, no peleas, no tensiones, en cada uno de los debates para tomar esa difícil decisión. ¿Cuándo es que votamos? ¿Cuándo hay que salir a votar? ¿Y ya inscribieron la cédula? Ah, bueno, entonces el 29 de mayo tenemos un gran deber, ¿no? Y es ejercer nuestro voto para elegir a quien va a ser nuestro próximo presidente del país. Aplauso para los candidatos, por favor. Y los invitamos a salir por ese costado, no voy a mencionar el costado, sino por el lado de allá. A los candidatos. No salgan